Vean esto para que me entiendan. Aquí estamos en una playa completamente blanca, agua cristalina, turquesa. Esta que tienen por aquí es la famosa playa de Tamarindo. No sé si haya otro lugar como este en el país. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Tiburones Martillo, el día de hoy nos encontramos en Guanacaste y vamos a visitar las playas más famosas y visitadas de esta provincia. Es un video que les estoy debiendo desde que habíamos grabado las mejores playas de Puerto Viejo, para que ustedes hagan la comparación y ustedes se encarguen de elegir cuáles son las mejores playas del país. Así que para iniciar estamos en Casa Danta, una casa que obviamente pueden rentar en Araya Rentals. Es una casa especial para grupos. Si ustedes quieren venir con toda la familia, que hay capacidad hasta para 15, 18 personas, para que se dejen venir. Ya saben que toda la información nada más la piden en este número de teléfono que está por aquí. Y así que para iniciar, amigos míos, nos vamos a ir a conocer Playa Conchal. Está aproximadamente a 5 minutos de esta casa. Así que arranquemos con este tour de playas. Por aquí les va el tip local, y es que pusimos en Google Maps Playa Conchal y nos enviaba por otro lugar completamente. Y hablando con un local nos recomendó que primero viniéramos a Brasilito, que parqueáramos en un parqueo que hay ahí, valga la redundancia, que antes era la plaza, y que desde ahí camináramos a Playa Conchal. A lo que entiendo, si usted deja el carro por el otro lado, como que no hay quien lo cuide y puede ser peligroso, entonces dejamos el carro por ahí y ahorita estamos caminando por Playa Brasilito y vamos por allá al otro lado de Punta Conchal para llegar a Playa Conchal. Sí. Se pusieron a doble ya. Tuve que meter doble, estaba duro ese trepón. Pichos, no sé qué es lo que acaba de pasar. Cruzamos ese lugar de ahí que se llama Punta Conchal. Ahí, como vieron, veníamos en una playa completamente normal, que es Playa Brasilito. Estaba bonita, pero vean esto para que me entiendan. Aquí estamos en una playa completamente blanca, agua cristalina, turquesa, y se llama Playa Conchal porque anteriormente habían, a lo que entiendo, conchas grandes por todo lado, y ahorita hay como fragmentos de conchas en absolutamente toda la playa. Y además la arena, como pueden ver, es como una arena más gruesa. Entonces, al ser gruesa, no queda en el agua como normalmente pasa en otras playas, que la orilla es como negrilla, sino que al ser pesada hace que la orilla sea cristalina, es completamente transparente. Entonces está demasiado interesante porque veníamos de una playa normal y al otro lado de esa punta está esto que es demasiado diferente, está demasiado tuanis. Amigos, sinceramente sí está bien impresionante Conchal. Creo que lo más interesante es venir de una playa normal y pasar a esta. La temperatura es perfecta. Entonces arrancamos con el pie derecho y ahora vamos a ir a ver cuál es la siguiente playa que nos vamos a encontrar en esta provincia. Caballitos de mar, ahora nos encontramos en Tamarindo, y Tamarindo es un lugar bastante desarrollado. De hecho, podría decir que Tamarindo es el epicentro de la fiesta aquí en la provincia de Guanacaste. Las playas del Coco también, pero aquí más porque hay como más opciones, hay un montón de restaurantes, hay discos, hay de todo. Así que si andan buscando fiesta, pueden venir aquí a Tamarindo. Y si andan buscando el buen mar, de hecho podría decir que Tamarindo es una de las zonas más visitadas de todo el país. Siempre que se habla de las playas de Guanacaste, se piensa en Tamarindo, que las playas están al otro lado de esta calle. Aquí vamos caminando por la calle donde hay ciudad, hay hoteles grandes y de todo, y ahí al otro lado está la playa. Así que aquí opciones hay miles, y por supuesto vamos a ir a conocer la playa de Tamarindo. Esta que tienen por aquí es la famosa playa de Tamarindo. La verdad es que sí es una playa bastante bonita. Hay una zona en la que lo que hay es bosque y playa, se puede decir, es más tranquila. Y también hay una zona como esta que está por aquí atrás, que es justamente detrás de la ciudad, se puede decir. Entonces usted tiene todo cerca. Esta playa se utiliza bastante para practicar surf. Ahorita la marea está baja, entonces aquí baja a lo bestia, como pueden ver, está por allá. Y cuando
cuando está alta llega hasta allá arriba. Así que obviamente ustedes tienen que ver esta playa. Amigos, y así como vieron, para cerrar este video como se debe, nos vinimos a uno de los lugares más fotografiados de Guanacaste, probablemente uno de los más fotografiados del país también. Estamos en el famosísimo puente de Playa Avellanas, o no sé si esto sea un puente, pero es una pasada sobre el manglar. No sé si esta pasada pertenece a Cabinas Las Olas, que es un lugar que está por ahí, pero si pertenece, por supuesto que hay que darle los créditos, porque está lindísima. De hecho, que esto se volvió un atractivo turístico. Para llegar hasta aquí les dejé este video en dron para que se les haga súper fácil, para que vean dónde se queda el carro y cómo llegan aquí, para que no haya pérdida. Y desde Tamarindo está como a 30-40 minutos este lugar. El camino está bastante feo, sí se llega en automóvil, pero lo golpearían bastante, pero sí se llega por cualquier cosa. No sé por qué todos esos árboles parece que están muertos, eso está completamente seco. Como ven, esto aquí es un manglar y se ven miles de cangrejitos por todas partes. Hay cangrejos más grandes, se ven diferentes aves en este lugar y está sumamente singular. No sé si haya otro lugar como este en el país. Y ahora vamos a ir a conocer la playa de Avellanas, que también es una de las playas más visitadas de Guanacaste. Esta que tienen aquí es Playa Avellanas. Como pueden ver, el color de la arena es bastante bonito. Está bastante bonita la playa, pero sí me estoy topando que en esta playa hay demasiada piedra. No sé si es en absolutamente toda la playa, pero sí hay demasiada piedra. Hay partes donde deja de haber piedra y sí hay entradas de arena hacia el mar, pero como pueden ver es así la gran mayoría. Lo que sí es un lugar muy famoso para hacer surf. No sé si desde aquí lo van a ver, pero hay un montón de personas practicándolo por ahí. Porque a diferencia de cuando estábamos en Tamarindo, ya ahorita está atardeciendo y ya la marea está bastante alta. Obviamente, bichos, vamos a intentar tomar un par de olas en este mar salvaje. Así que, amigos, finalmente aquí desde Playa Avellanas se acaba el video hoy. Queda a criterio de ustedes definir cuáles son las mejores playas de Costa Rica. Yo diría que cada lugar tiene su encanto, cada lugar tiene su esencia diferente, son estilos completamente diferentes, todo diferente. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video, que por cierto va a estar bien loco. Tal vez sea Panamá, tal vez sea El Salvador. Nos vemos en el próximo video. Pura vida.